Bienvenidos al calendario de Adviento. Esta es la tercera entrega de nuestras recetas de conversación. Hoy vamos a ver no solo una, sino 3 recetas de conversación dentro de las recetas de conversación. Resulta que están asociadas a todo lo que tiene que ver con convencer a otro para que compre tu idea. Lo que actualmente se llaman las técnicas del copywriting. Estas que te presento están coercionadas entre ellas. Y sin más preámbulos, pues vamos para allá. Las recetas de conversación que les quiero compartir el día de hoy necesitan una pequeña introducción y la vamos a ver a la luz de o de la mano de la cebolla. La cebolla tiene varias capas, son capas de atención. He diseñado esta metáfora visual para que podamos acercarnos a dónde poner la atención cuando estamos desarrollando la conversación y que mientras hablamos podamos hacer lo que denomino, esa palabra que me encanta, lo que denomino la metacognición o metaconversación, que es ser consciente de mí mismo mientras converso. Y esta cebolla, como metáfora visual, será nuestra gran ayuda para poder hacer que esto sea real. Porque cuando tú eres consciente de cómo conversas mientras conversas, es la mejor manera para poder hacer esta redirección en tiempo real y también para saber el otro dónde se está metiendo, en qué tipo de contenido se está metiendo o dónde no vale la pena meterse. Mira, la capa más externa, como se puede ver aquí, es la de las posiciones. Las posiciones se tienen que entender en conjunto con la siguiente capa, que es la de los intereses. Las posiciones y los intereses son dos básicos del manejo de conflictos. Cuando alguien está anclado en una postura, lo que yo llamo en una posición de capricho, lo quiero así porque lo digo yo, o se hace así porque a mí me apetece. Entonces, no estamos queriendo dejar ver lo que hay detrás de esa posición. ¿Qué hay detrás de la posición? Siempre hay un interés. Cuando la conversación avanza, saca esa capa de las posturas donde uno decía, lo quiero porque yo lo digo o porque me apetece, decía el otro, y no nos encontramos. Y cuando ambas partes dejamos ver lo que hay detrás, que son los intereses, entonces ya se puede avanzar en la conversación de otras maneras, con más recursos, porque además los intereses tienen una virtud y es que pueden ser complementarios, pueden ser sustitutos. Es decir, yo me puedo asociar a un interés que antes no había contemplado, a una cosa a un bien mayor. Luego, detrás de los intereses están siempre las necesidades. Esto es una fuente de motivación más profunda, porque no es algo que simplemente entiendo que me va bien, sino que es algo que necesito. Entonces, a la luz de las necesidades, yo defiendo con mayor determinación aquello que estoy buscando. Y luego, cuando quieres realmente abrir todo el potencial disponible de la conversación, y que realmente asegures una resolución del conflicto si lo hay, pues entonces tienes que trabajar en el nivel de las creencias. Cuando se trabaja en el nivel de las creencias, primero se necesita que tú tengas claro cuáles son las propias creencias. Yo los llamo también los desde dónde. Y no es un trabajo fácil. Muchas veces los procesos de diálogo son iluminadores porque te ayudan a ti a hacer ese recorrido de ir más allá de tus posturas, ir más allá de tus intereses, necesidades y por fin darte cuenta cómo estás viendo el mundo, cuáles son esos paradigmas que gobiernan tus decisiones, cuál es ese modelo mental que te está rigiendo. Cuando tú ves tus propias creencias, tenemos la mitad del trabajo hecho, porque a partir de ahí ya puedes reformularlas o mantenerlas si te sirven. Y cuando el otro también ve sus creencias y podemos entender si hay fricciones a nivel de creencias, entonces sí que tomamos decisiones con mucho mayor certeza de que
de que, por ejemplo, no pudimos resolver este conflicto porque éramos agua y aceite. O qué es lo que pasa muchas veces a niveles críticos cuando alguien se divorcia, ¿no? Los divorcios son naturales o hechos con mucha paz cuando ambas partes han llegado a este nivel de conversación, al terreno de las creencias, y han sabido identificar las propias, las del otro, y estar en paz con que son diferentes. Porque lo que sigue naturalmente es que cada uno vaya por su camino si no fue posible reencuadrar esas creencias. Las parejas que duran muchos años seguramente tienen esta capacidad de llegar a este nivel de conversación y también la flexibilidad para reencuadrar las creencias a la luz de la propia evolución, porque las personas vamos cambiando, los tiempos van cambiando, y aquellos que se casaron a los 20 o 30, en la década de los 20 o 30, pues cuando llegan a los 60 son otras personas muy diferentes, en un mundo muy diferente, y lo que les ha permitido estar juntos es esa renovación a nivel de las creencias. Hay un libro que se recomienda últimamente, que es el del juego infinito, que a nivel de organizaciones plantea algo equivalente, y es: tú siempre puedes mantener el vínculo con tu cliente o con tus colaboradores, porque lo que no tienes que cambiar es la persona, lo que tienes que actualizar son los valores que les cohesionan. Esto es equivalente a hablar desde lo que hay en el corazoncito de la cebolla, que son las creencias. Muy bien, ya con esta pastillita de información podemos proceder a nuestras recetas de conversación de hoy, porque sí, estoy hablando en plural. Hoy es el día de tener 3 en una. Vamos a mirarlas. La primera, puente antes, después. Estas son siglas como para ayudar a recordarlo. Vamos a verlas todas de corrido y al final hacemos un comentario que las engloba. Antes. Tienes que ser capaz de describirle al otro cuál es su mundo ahora. Y si te lo dices a ti mismo, tú dices, bueno, el antes y el después, ¿no? Entonces, claro, es este famoso ejemplo de los instructores de gimnasio cuando te dicen, tú quieres, tienes un brazo así que te cuelga a la mitad, lo que llaman el brazo de murciélago. Tienes este brazo así, lo quieres de esta otra manera y te muestran un brazo súper tonificado. Pues lo que tienes que hacer es hacer estos 5 ejercicios. Ha creado el puente antes, después. ¿Y por qué funciona? Porque las personas estamos muy motivadas a partir de 2 cosas, lo que es estar estimulados para mayor bienestar, buscar mayor bienestar, como ha sido el caso de no estoy tan cómoda con el brazo flácido, pues quiero un brazo tonificado y quiero ese mayor bienestar como fuente de motivación, entonces la técnica funciona, o también huyendo del dolor. El dolor es poder decir, te quitarás 10 años de encima si cambias tu brazo flácido a otro más tonificado. Es una técnica como otra, se puede aplicar. A mí lo que me gusta es que veamos que cuando las escuchamos las empezaremos a reconocer en todas partes. Es la famosa historia del antes, el después, y yo te presento una solución que funciona como puente entre esas 2 realidades. Es mi camino de construir la realidad del después el que te estoy ofreciendo. Muy bien. Siguiente fórmula. Tiene que ver con problema, agitar, resolver. Se llama así, ¿no? Son siglas. Tú ya no empiezas con el antes como una descripción de la realidad. Empiezas con el problema. Y el problema incluso está en el presente. Es un punto de dolor. Luego tienes que ensañarte en ese punto de dolor, se llama agitar, y hacerlo más grande, ponerle un zoom y decir, es que te duele mucho, no es normal. Y por supuesto, entonces tú le ofreces la solución. De manera que ya no es un tema de antes, después, y yo te ofrezco una solución como un puente entre 2 mundos, sino que te llevo al otro a que sienta que el problema es real. Por ejemplo, has comprado una tele y no tienes a nadie a quien recibirlo. Y va a llegar el de la compañía de envíos
Y además de que no hay nadie en casa y va a llegar en horario laboral, donde no hay nadie en casa, de la compañía de envíos no le va a importar y lo va a dejar ahí, en la puerta, a la vista de todos. Y lo peor es que agitar el problema ahora es, va a pasar cualquiera y se va a robar tu paquetito. Y te vas a quedar sin regalo de Reyes para tus nietos, porque estabas esperando el regalo para poderle entregar a los nietos. Pues te ofrezco una solución. Compra una cámara de vídeo para la puerta, de manera que tú puedas, incluso que tenga voz o que sea sensible al movimiento y puedas controlar si alguien se acerca al paquetito. ¿Esto por qué funciona? Porque en contraste con la fórmula anterior, donde había dos motivadores, el de perseguir mayor bienestar o el de huir a un dolor, se ha comprobado que el de estos dos, el de huir del dolor, es una fuente mayor de motivación para pasar a la acción. Aparte de quedar los temas éticos, lo importante, de nuevo, insisto, es que tú puedas reconocer cuando escuchas esa fórmula o cuando tú necesitas utilizarla porque realmente quieres ejercer tu poder de influencia sobre el otro. Todo esto tiene que pasar por el ejercicio de diseñar conversaciones que se ha de hacer alineado con tus valores, con tu capacidad de movilizar una receta como estas y en el contexto oportuno. Pero la fórmula tiene su ciencia y es que cuando tú agitas el dolor de algo, la persona tiene más probabilidades de entrar en acción para eliminar ese dolor. Muy bien. Y nuestra tercera receta de conversación para hoy, que está en línea con los demás, es la estrella, cadena y gancho. ¿Qué es la estrella? Es la gran idea. Presentas una gran idea, luego presentas una serie de hechos, que son las razones o los beneficios de por qué aquello es una gran idea. Y por supuesto, como eres tú quien está presentando esa gran idea, presentas un gancho, que es una manera fácil de entrar en esta solución que estás presentando. A mí me encanta el ejemplo del gran titular que dice, mujer llega a los 108 años de edad. Su secreto para llegar a esta edad y en tan buena fórmula, y le ponen el micrófono delante a la mujer. Y dice, yo es que llevo 50 años tomándome un vasito de vino cada noche, o con las comidas, o cada día. Claro, entonces el siguiente paso es decir, atentos, que el vino tiene antioxidantes, que previene los problemas del corazón y que como normalmente te eleva el espíritu, pues te vuelves más sociable, me lo estoy inventando todo, pero haces la cadena de razones o argumentos de por qué beber un vaso de vino al día es fantástico. Y luego el gancho es equivalente a hacer una propuesta, un cierre fácil, decir, aproveche ahora que tiene la caja de 12 botellas de vino con un 15% de descuento. Estoy aquí jugando con los ejemplos para ilustrar cómo aquí no hemos entrado en tocar ningún antes y después, ningún punto de dolor, sino que simplemente estamos asociando nuestra solución a un beneficio con la cadena de argumentos de por qué deberías acceder a él y a una facilidad que es ese gancho con la promoción que hay. Muy bien, la parte clave de esta fórmula es la cadena de argumentos, porque cada vez que tú presentas un argumento asociado a esa gran idea, con esa solución, y la persona dice sí, y luego pones el siguiente en cadena, y logras que la persona diga sí más de una vez, al final cuando le entregas la llamada a la acción para que te compre, para que acepte la propuesta que le estás haciendo, pues entonces será un cuarto, un quinto sí dentro de esa monotonía de sí que le venías presentando o invitando a dar. Estas recetas de conversación son sacadas del mundo del copywriting o la capacidad de presentar ideas para que el otro pues compre la tuya. Hay muchas maneras y son muy sutiles. Aquí te he presentado 3. Y si cuando diseñas tu conversación sabes en qué nivel de la cebolla presentas cada uno de estos elementos de tu argumentario, vas con mucha más claridad de por qué sí funciona tu argumentación. De nuevo, esto hay que diseñarlo, no es simplemente coger la fórmula y ya. He puesto un par de ejemplos así sencillos y banales, pero como estamos en estos caramelitos de los días del calendario de Adviento, pues entonces me ha gustado recordar estos clásicos para que los tengamos siempre disponibles. Muy bien,
Muchas gracias por haberme acompañado en esta tanda del tercer día del calendario de Adviento y nos vemos en la próxima. Adiós.